En este vídeo vamos a estudiar un nuevo tipo de recolector que es parecido a uno que ya vimos que era el ToMap, pero tiene funcionalidades añadidas bastante interesantes. Entonces, para entenderlo, lo que voy a hacer es me voy a quedar con un ejemplo muy simple en el que nosotros vamos a tener solamente el string de los libros. Y fijaros que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recolectar, como siempre, pero en vez de recolectar de una manera, en vez de hacer un collectors to map, si os acordáis, en el collectors to map teníamos el inconveniente de que si teníamos dos iguales, pues se lanzaba una excepción, puesto que un mapa no puede tener dos elementos con la misma clave, ¿vale? Entonces, si nosotros cogíamos y la función, el keymapper, digamos, ¿vale? Era book get, por ejemplo, get year of publication, por poner un ejemplo, y después la función, digamos, para obtener el valor, de mapeo para el valor, correspondía a function identity. Fijaros que aquí el problema que vamos a tener es que, si os acordáis, cuando nosotros ejecutábamos, pues obteníamos una excepción, illegal argument exception duplicate key. En este caso 1998. Y evidentemente eso ocurre porque hay varios libros o varias instancias, digamos, en este string, varios elementos del string, para los que este get year of publication retorna el mismo valor, ¿vale? Y también vimos que había otras opciones con el ToMap en el que podíamos, pues, modificar, digamos, el objeto para que tuviera datos de los elementos que se repetían, ¿vale? Pero en realidad, si a mí lo que me gustaría es agrupar en un mapa todos los libros que son de un año y después todos los libros que sean de otro año, ¿vale? Entonces, mirad que lo más, para este caso, la API de Strings nos proporciona un colector especializado en ello que se llama Grouping By. Y este recolector, fijaros que, bueno, tiene distintas versiones, pero la versión más simple lo que recibe es una función clasificadora, ¿vale? Un classifier function. ¿Y qué es una classifier function? Pues mira, es una función, una function, que va a recibir un libro y que quiere que yo le indique cuál va a ser el criterio que él debe seguir para crear los grupos, ¿vale? Como queremos agrupar. Entonces, fijaros, por ejemplo, si yo pongo aquí book para un libro que recibo, yo hago book get year of publication. Fijaros que básicamente estoy diciendo, oye, quiero que se agrupen los libros por año de publicación. ¿Ok? Alguien dirá, bueno, y entonces, en esa, ¿qué va a pasar en el mapa? ¿Qué se crea en el mapa? Pues fijaros, él va a coger y va a crear una entrada en el mapa por cada valor distinto que retorne esta función, esta function, esta classifier function que yo he pasado. Entonces, en el string que nos ocupa, fijaros, los valores posibles son 2018, 1998 y 2017, ¿vale? Entonces digamos que va a crear un mapa con una entrada para el 2018, una entrada para el 1998 y otra entrada para el 2017. Bien, pero entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y cuál es el valor, digamos, para esa entrada? Porque la clave, evidentemente, va a ser, pues, el año, pero ¿y el valor? Pues fijaros, el valor va a ser una lista de los elementos del string que pertenecen a ese grupo. Entonces, eso es fácil de ver porque si nosotros ahora aquí definimos una variable result, fijaros el tipo que va a recibir esta variable result. Fijaros que va a ser un mapa de integer. ¿Por qué de integer?
Pues porque la función de clasificación retorna un entero, ¿vale? Entonces se utiliza, como he dicho antes, los valores retornados por esa función como claves del mapa, ¿vale? De ahí este integer. Pero fijaros bien en el segundo tipo de definición del mapa. Fijaros, va a ser un mapa donde las claves son enteras, pero, y van a corresponder evidentemente a los años de publicación de los libros, pero fijaros que el valor de cada una de esas entradas va a ser una lista de libros. ¿Ok? Una lista de libros. Entonces, por eso se llama grouping by, pues básicamente porque lo que está haciendo es agrupar los libros en grupos, ¿vale? Atendiendo a su año de publicación, ¿ok? Entonces, para poder ver el resultado, lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir, hacer un sysout y vamos a imprimir el resultado, ¿ok? Bueno, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo queda la cosa. Y entonces fijaros, aquí no se aprecia quizás muy bien, pero fijaros que crea una entrada para el 2017 que lo que contiene es una lista. Y esa lista tiene, si lo miráis bien, un libro por aquí y otro libro por aquí. Bien, ya termina, digamos, aquí terminaría esa entrada y va con la entrada del mapa para el 2018 y pone 2018 y aquí tenemos la lista de libros que hay en ese grupo. Y aquí tendríamos el primer libro que sería este de aquí y ya está, nada más que hay un libro en el 2018, ¿ok? Y después vendría la entrada para el 1998, donde va a haber dos libros. Por eso el valor sería la lista, donde aquí tenemos el primer libro y un poquito más adelante tendríamos el segundo libro. ¿Ok? ¿Vale? Entonces fijaros que así es como funciona el grouping by. Entonces podríamos decir que es una versión mejorada del TOMAP en el sentido de que vamos a poder agrupar todos los elementos en base a un criterio determinado y recolectarlos, esos grupos, en un mapa. ¿Ok? Bien, sin embargo, en algún momento nos preguntaremos lo siguiente, que es, oye, bueno, ¿y si yo no quiero recolectar de manera que los valores sean una lista de elementos, sino que yo lo que quiero, por ejemplo, sea obtener, ¿qué digo yo?, la cadena de con los títulos de los libros que son de ese año. ¿Ok? Para verlo de una manera más sencilla, vamos a hacer un cambio en los datos. Vamos a hacer que el libro este último también sea del 2018. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Mirad, si nosotros no queremos que el valor de cada entrada en el mapa resultante sea una lista, sino que sea otra cosa, ¿vale? Es decir, si nosotros lo que queremos es, una vez que hemos recolectado todos los elementos y lo hemos agrupado y lo hemos recolectado en un mapa, si lo que queremos es recolectar a su vez los elementos que pertenecen a ese grupo, a cada grupo, el método grouping by tiene una segunda firma en la que nosotros podemos pasar un segundo argumento correspondiente a lo que se llama un downstream collector. Bien, fijaros aquí cómo funciona la cosa. Lo primero es que aquí este get year of publication lo podemos representar como una referencia a método, ¿vale? Y lo importante es que aquí podemos, dentro de este colector grouping by, podemos especificar otro colector, que es lo que se llama el downstream collector, que es el que queremos que se le aplique, digamos, a cada uno, al conjunto de los elementos que pertenezcan a cada grupo. Entonces, fijaros, si yo lo que quiero, básicamente, es obtener la suma, la concatenación
de los títulos de los libros que irían en ese grupo, ¿vale? Yo puedo utilizar ese downstream collector. ¿Ok? Bien, entonces vamos a intentarlo. Bien, bueno, si sabemos que hay lo vimos en un vídeo anterior, que en collectors teníamos joining, ¿vale? Y que podíamos usar, joining aquí le podíamos pasar lo que sería el separador, ¿vale? Para los elementos. Sin embargo, mirad, aquí se produce un error por lo siguiente. Voy a borrar esto para que no nos liemos. Y fijaros, acordaros de cuáles eran las condiciones para el joining. ¿Vale? ¿Os acordáis que las condiciones para el joining eran que las cadenas, o sea, que el string fuera un string de cadenas de caracteres, ¿vale? Y nosotros no tenemos eso, ¿ok? Entonces, aquí es donde vemos la importancia del recolector que vimos en el vídeo anterior que se llamaba Collectors Mapping. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que queremos es, antes de recolectar, digamos, la lista de libros que pertenecen a cada grupo, queremos transformarlos y quedarnos solamente con el título. ¿Ok? Entonces fijaros que aquí yo en vez de poner este Collectors Joining, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner Collectors y voy a poner Mapping. Y si os acordáis, Mapping recibía una primera función de mapeo de los elementos. Bien, como yo me quiero quedar solamente con el título, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que hacer para un libro, me quedo solamente con su título, getTitle, que esto evidentemente se puede representar de una manera más corta, que es con una referencia a método, y sería book::getTitle, ¿vale? Pero acordaros de que el mapping, a su vez, contiene un downstream collector, ¿vale? Le tenemos que especificar cuál es el recolector que queremos ejecutar después de haber realizado el mapeo, ¿ok? Entonces, fijaros que aquí voy a utilizar el joining. Collectors joining, y voy a utilizar como delimitador, como separador, digamos, la coma. Fijaros que ya no me salta ningún error de compilación. Y ahora voy a definir results y vamos a ver de qué tipo es, porque va a ser muy curioso. Fijaros, un mapa de entero y de cadena. Exactamente cómo va a funcionar toda esta cadena que ya parece que es bastante compleja. Mirad, lo primero es que se va a ejecutar esta función para crear los grupos. Y se van a crear los grupos en base al año de publicación. Con lo cual va a crear, en este caso, va a crear 3 grupos. Los del de 2018, los del 1998 y los del 2017. Después de haber creado los grupos, lo que hace es que a cada uno de los elementos de cada grupo le ejecuta esta función de mapeo y digamos que se queda solamente con el título. Y ahora coge todos esos títulos que pertenezcan a un mismo grupo y le hace el joining. ¿Ok? Cuando termina con un grupo, llega al siguiente grupo y en el siguiente grupo va a hacer lo mismo. Se queda con los títulos y después hace el join de todos, concatena, digamos, todos los títulos de ese grupo. Fijaros que por cada grupo él crea una entrada en el mapa resultante con como clave el año de publicación y como valor el resultado del join, que es una cadena de caracteres. Y ese es el motivo por el que el resultado es un mapa de integer y de string, ¿vale? Bien, entonces para poder ver si esto funciona realmente, vamos a hacer un sysout y vamos a imprimir el resultado. Acordaros que el resultado va a ser un mapa de entero, el año y la concatenación de los títulos de los libros publicados ese año, ¿vale? Vamos a ejecutar
Y fijaros que aparece del 2017 la vida de Baldomero, después tendríamos del 2018 sufriendo a Pedro y la vida de Baldomero, serían estos dos del 2018, ¿vale? Y después tendríamos del 1998 los papeles por delante y otra vez los papeles por delante que corresponden del 1998 a estos dos libros. Bien, llegado a este momento es cuando entendemos realmente por qué existe este mapping. Fijaros, este Collectors Mapping, como vimos en el vídeo anterior, de hecho el IDE nos sugirió que no lo usáramos si podíamos evitarlo, ¿vale? Y de hecho podíamos hacer un map primero y después hacer un Collectors Joining en este caso, ¿vale? Pero fijaros que en este caso concreto que estamos haciendo ahora, vemos la utilidad real de este mapping y es para usarlo como Downstream Collector. Fijaros que aquí lo estamos haciendo, lo estamos usando como recolector de los grupos y no como recolector principal. Finalmente hay una tercera versión de Grouping By que recibe como segundo argumento un supplier en el que nosotros le indiquemos o le construyamos realmente la clase concreta que implemente la interfaz map y que queremos que use, ¿vale? El recolector Grouping By. Porque fijaros que, como ya vimos en un vídeo anterior, por defecto, al igual que ocurre con el ToMap, el Grouping By va a crear un hash map, pero a lo mejor nosotros queremos crear un tree map, por decir algo, ¿vale? Entonces lo único que tendríamos que hacer aquí es proporcionar un supplier. Y acordaros de que lo podríamos hacer así, ¿vale? Podríamos hacer new, por ejemplo, tree map, ¿ok? Y ya está. Pero acordaros de que había una manera mejor de hacerla, que era más corta, que era con una referencia a método, en este caso al método constructor, ¿ok? Con 2.2.new. Y ya está. Con esto lo que vamos a conseguir es que este map que se cree, en vez de ser un hash map, pues sea un tree map, ¿ok?